Durante años pensé que estudiar mucho era sinónimo de aprender. Pasaba horas leyendo, subrayando, haciendo resúmenes interminables. Y sin embargo, al llegar al examen, sentía que mi mente estaba en blanco. ¿Te ha pasado? Lo peor de todo es que ni siquiera sospechaba que estaba estudiando mal. Pensaba que el problema era yo. Mi memoria, mi inteligencia, mi capacidad. Pero no era eso. El problema era que nadie me enseñó a estudiar bien. Y si estás viendo esto, tal vez aún estás a tiempo de no cometer los mismos errores que yo. Todo cambió el día que escuché una frase que me golpeó fuerte. Deja de estudiar, si lo estás haciendo como la mayoría. Al principio sonó absurdo. ¿Cómo que dejar de estudiar? Pero luego lo entendí. No es cuánto estudias, es cómo estudias. Me sentí como si hubiera estado llenando un balde con agua, pero lleno de agujeros. No importaba cuánto tiempo le dedicara, el conocimiento se me escapaba entre los dedos. Esa sensación de esfuerzo inútil me acompañó mucho tiempo, hasta que empecé a descubrir lo que estaba haciendo mal. Error número 1, releer y subrayar. Solía creer que cuanto más veces leyera algo, mejor lo recordaría. Pero hay una trampa escondida ahí. Tu cerebro reconoce las palabras, y eso te da la ilusión de que lo entiendes. Pero reconocer no es recordar. Subrayar te hace sentir ocupado, pero no necesariamente productivo. Me di cuenta de eso cuando intenté explicar un tema estudiado a un amigo, y no supe por dónde empezar. Me di cuenta de que mi estudio era superficial, y lo peor, era cómodo. Por eso me quedaba ahí, repitiendo lo mismo. Pero aprender de verdad incomoda. Error número 2, estudiar la noche antes. Sí, yo también fui ese estudiante que se quedaba hasta las 3 de la mañana, con ojeras y café en mano, creyendo que podía meter en mi cabeza una semana de contenido en una noche. A veces funcionaba para aprobar, pero unos días después ya no recordaba nada. ¿La razón? Tu cerebro trata esa información como algo desechable, la almacena en el corto plazo y luego la elimina, porque nunca le diste tiempo para hacer conexiones profundas. Estudiar así es como inflar un globo con un agujero. Por más que soples, se desinfla igual. Error número 3. Estudiar pasivamente. Mirar una clase, leer un texto, escuchar un audio. Todo eso parece útil, pero si no haces nada con esa información, no sirve. Aprender es como nadar. Puedes leer 100 libros sobre natación, pero si nunca entras al agua, te ahogas. Y yo me estaba ahogando. Pensaba que entendía, pero cuando necesitaba usar ese conocimiento, no sabía cómo. Me estaba preparando para naufragar en silencio, hasta que descubrí el antídoto, estudiar activamente. Ahí fue cuando mi mundo dio la vuelta. Descubrí algo que nadie me enseñó en la escuela ni en la universidad, la pirámide del aprendizaje. Y lo que vi ahí me dejó sin palabras. En la base está lo que la mayoría hacemos, leer. ¿Sabías que solo retienes un 10% de lo que lees? Luego viene escuchar, como cuando asistes a una clase. Apenas un 20%. Ver una demostración sube la retención a un 30%. Y aunque parezca poco, ya es el triple que solo leer. Pero lo más impactante vino después. Cuando practicas activamente, puedes retener hasta el 75%. Y si enseñas lo que aprendiste, esa retención puede llegar al 90%. Ahí me di cuenta de que no necesitaba más tiempo. Necesitaba mejores métodos. Empecé con lo que se conoce como Active Recall, una técnica simple pero poderosa. Consiste en dejar de subrayar y en su lugar hacerme preguntas. Cerrar el libro y tratar de recordar lo que había leído. ¿Qué conceptos claves aprendí hoy? ¿Qué ejemplos usó el profesor? Al principio fue incómodo, porque me enfrentaba a mis vacíos, pero ese esfuerzo mental era justo lo que mi cerebro necesitaba para retener. Ya no se trataba de repetir como loro, sino de recuperar información activamente. Después apliqué la técnica de Feynman, inspirada en el físico Richard Feynman. ¿La regla? Si no puedes explicárselo a un niño de 5 años, no lo entiendes realmente. Escogía un concepto, lo escribía con mis propias palabras y trataba de explicarlo como si lo hiciera frente a alguien que nunca lo había escuchado. Cada vez que me trababa, volvía atrás, repasaba, ajustaba. No era memorizar, era organizar mis ideas desde cero, hasta que se sintieran naturales en mi mente. También descubrí el poder de los exámenes simulados. En vez de volver a leer mis apuntes por 10ª vez, buscaba preguntas de años anteriores, creaba mis propios tests o usaba flashcards. Me di cuenta de que los estudiantes con mejores notas no eran los que más estudiaban, sino los que más se ponían a prueba. Porque cada vez que tu mente recupera una respuesta desde cero, estás reforzando una conexión real, duradera. Y entonces vino la clave final, la repetición espaciada. Aprender no es un evento, es un proceso. Estudias algo hoy, lo repasas brevemente en 3 días, luego en una semana, después en un mes. En cada repetición tu cerebro dice, esto es importante, voy a guardarlo, y lo hace. Entendí que el problema no era que olvidaba rápido, era que no le daba tiempo a mi mente para recordar despacio. Aprender no es una carrera de velocidad, es una construcción lenta pero firme. Todo eso cambió mi manera de estudiar. No fue inmediato, pero cada día que aplicaba estos métodos, mi mente se fortalecía.
Usé la repetición espaciada. Estudiaba el tema hoy, lo repasaba en 3 días, luego en una semana, y no lo olvidaba. Empecé a usar flashcards, exámenes antiguos, autoevaluaciones. El conocimiento dejaba de resbalarse. Y lo mejor, empecé a disfrutar de estudiar. Ya no era una obligación, era una habilidad que mejoraba. Como si por fin mi esfuerzo tuviera dirección. Incluso cuando no tenía ganas, aplicaba la regla de los 2 minutos. Solo una tarjeta, solo una página. Y una vez que empezaba, ya no quería parar. El estudio se volvió un hábito. Algo mío. Hoy entiendo que el verdadero problema no es estudiar poco, es estudiar mal. Es desperdiciar años con métodos que solo dan una falsa sensación de progreso. Si tú estás en ese punto, te lo digo con el corazón. No es tarde. Cambia tu enfoque. Deja de estudiar para pasar y empieza a estudiar para recordar, para crecer, para ser libre. Porque la información que recuerdas te transforma. Y la que olvidas solo te cansa. Si esto te ayudó, suscríbete, porque vienen más verdades incómodas como esta, y quizá justo una de ellas cambie el rumbo de tu vida.